Hoy la capacitación que vamos a dar es en función a la ley 687, más que nada los artículos que tenemos en cuenta en función al próximo examen. Así que bueno, nada, es algo como un pantallazo. Más que una capacitación es una charla respecto de los capítulos 1, 3, 7 y 8, que son capítulos básicos que hablan en general de lo que son las obras públicas, y es como que tengamos un pantallazo para que vean cuáles son los temas como más importantes que van a entrar en el concurso. Para el grupo 1 y... No, es el grupo 1 solamente, el grupo 1. Obras públicas. Pero bueno. Lo más importante que esto está en el capítulo 1, ¿sí? Es la definición de las obras públicas. Y las obras públicas se refiere a todos aquellos estudios, proyectos de construcción, anexamientos que lleva a cabo el Estado por cuenta propia o a través de sus entes centralizados o descentralizados, ¿sí? Cualquiera sea el origen de los fondos, ¿sí? Este concepto tiene un alcance ampliado, sí, que está relacionado con la adquisición, con la producción, con el arrendamiento, con la reparación de máquinas, equipos, que tenga como destino específico las obras públicas, ¿sí? Y el requisito más importante es el de propiedad, ¿sí? Que las obras públicas se deben, para que esté marcado el concepto de la 687, que se lleven a cabo en inmuebles que están de propiedad del comitente, ¿sí? Y excepcionalmente se pueden hacer en aquellos inmuebles en los que se ejerce hasta un derecho, ¿sí? O de propiedad, o de servidumbre, o de posesión, y en la forma que establezca esa reglamentación, ¿sí? Todo esto está en el capítulo 1. Este es el capítulo 3, que habla de los sistemas de realización de obras públicas, que se pueden hacer por contratación, por administración, que se refiere a aquellas reparaciones que son menores, que no se necesita la intervención de contratistas externos, o por combinación de estos dos sistemas. La que llevamos a cabo es la de contratación, ¿sí? Que incluye varias formas o modalidades en las que se llevan a cabo, que es por ajuste alzado por precio global, por costo y costas y por administración. El sistema de costo y costas y la administración tiene como un régimen específico, que es el que no usamos. El que se usa acá es el de ajuste alzado por precio. Básicamente es el presupuesto oficial se está dividido en ítems, ¿sí? Cuya suma es el total del presupuesto todo oficial, ¿sí? Ese es el que usamos. Y al momento del cálculo de los certificados, cada uno de esos ítems tiene un porcentaje de incidencia, que es el que se toma en cuenta para el cálculo de la redeterminación de precios, ¿sí? Pero este que se lleva a cabo acá siempre es el de contratación por ajuste alzado por precio global, ¿sí? Uno. Por el otro lado. No soy muy bueno en esto. Esto espero que, porque había puesto uno que estaba mal. Bueno, estos son los montos, ¿sí? Que tenemos en cuenta, sí, también, ¿no? Sí. Estos son los montos que se tienen en cuenta para la tipificación de los distintos tipos de contrataciones, de forma análoga hasta la ley de administración, ¿sí? Que están divididos en montos, con la diferencia que las directas acá se particionan en varias, de acuerdo a las autoridades que están facultadas para la autorización y la aprobación. Y encontramos de hasta 30 millones que autoriza aprueba el director, hasta 60 es la administradora, hasta 120 es el presidente, entre 120 y 305 es el acuerdo, ¿sí? Y ya vamos a los concursos de precios, que es hasta 611 millones, hasta, ahí llegó el Fabi, bien. ¡Bravo! Hasta 1221, estamos en una privada, y más de 1221 ya pasamos a una licitación pública, ¿sí? Estos montos están actualizados al 2024 a través de ese decreto, y próximamente se va a sufrir como una actualización, ¿sí? Sí. La estamos esperando ansiosamente. Bueno, y estas son las excepciones. La regla que planteaste en la ley, que toda contratación se va a hacer por licitación pública, ¿sí? Estas son las excepciones a la licitación pública. La más importante es la que está dada por los montos, ¿sí? De acuerdo a los montos que se fije en forma anual, que es la tipificación en directas, concursos, privada y pública. Las otras de excepción que está dada son los trabajos que son imprevistos, cuando existan reservas,
Cuando hay urgencia, que es como el artículo C de la otra ley, para la especialización, que es el H, y bueno, y en el caso que resultare sin desierto. Bueno, que el proceso de la licitación está igual, son leyes que son análogas, ¿no? a la administración. El proceso de licitación es como exactamente el mismo, ¿sí? Ahí lo que podemos decir es que este proceso empieza, ahí tenemos la intervención de la Subdirección de Infraestructura, Sí. que ellos son como el organismo técnico competente, el cual que ellos que elaboran las memorias, los pliegos, en caso de corresponder, los planos y también el presupuesto oficial. El cómputo del presupuesto oficial. Claro, ahí está. Y de esa forma, sí, ahí está Mario, ellos lo que hacen es armar todo eso y lo remiten al Departamento de Compras y Contrataciones y ellos inician el proceso de contratación. Después lo que sigue es, ¿querés que yo lo diga? Sí, sí. Bueno, en función, el proceso tiene la publicación también, en el caso que es licitación pública, es en el boletín oficial, un día con 20 días de anticipación perdón, y también en la página web del Poder Judicial. En el momento que se realiza la apertura de sobres, esa publicación es obligatoria únicamente para la sociedad pública. Sí. Después, en el momento de la apertura de los sobres, lo que se requiere es que los oferentes presenten, hay 2 requisitos que son excepcionales, que son, por un lado, la garantía de oferta, que en este caso es el 1% del presupuesto oficial, que esto es muy importante. Sí, esta es muy importante porque difiere, claro, del resto de las contrataciones, porque el resto de contrataciones siempre es un 10% de lo que uno oferta. De lo que uno oferta, pero acá es sobre el presupuesto oficial, que es el presupuesto que salió en función a lo que hizo infraestructura. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Es por eso que es muy importante esto. El resto de las contrataciones nos referimos a la ley 21. Claro, la ley 21 y esa la C87 que tiene esa distinción. Cuando le decimos que es muy importante, es muy importante. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Bueno, por otra parte, bueno, y también ya que estamos en el acto de apertura, hay un requisito que para las licitaciones públicas y privadas es necesario, que es por un lado, que los oferentes estén inscritos en el Consejo Provincial de Obras Públicas y que presenten un informe en el cual determinen que realiza ese mismo organismo que nos da en función la capacidad operativa y la solvencia económica de cada uno de los oferentes para hacer frente a esta obra que estamos llevando a cabo. Sí, el Consejo de Obras Públicas te emite una constancia de un certificado. La inscripción y el certificado. Un certificado de habilitación para licitar, que es obligatorio solo para las privadas y para las públicas, y esta causal de rechazo está automático en el acto de apertura de sobre. ¿Sí? Ese certificado lo que mide es la capacidad técnica y económica para hacer frente. Para que lleve hasta adelante esa hora. Ahí tengo uno para que se lo mostremos de una presentación. Bueno. Por otra parte está la adjudicación. Bueno, en el medio sabemos que interviene la comisión de preadjudicación, donde realiza su informe, y al último está la adjudicación, que se aprueba, y lo que se mide ahí es tanto los antecedentes, es el historial de la empresa, la capacidad técnica, económica, financiera, también se mide el monto, es decir, que no sea que haya tanta disparidad con el presupuesto oficial. Hay algo que hay que tener en cuenta, que no solo la oferta es más económica, se adjudica por oferta más económica, sino también que se ajuste al pliego de bases y condiciones. Al momento de la adjudicación, también a la empresa que se adjudica se solicita una garantía por cumplimiento del contrato, y esa garantía corresponde al 5% del monto adjudicado. ¿Sí? Sí. Eso como lo más importante. Sí. ¿Seguimos? Bueno, asimismo... Siempre y cuando estén previstos en los pliegos, si se puede otorgar un anticipo del 30%. 30%, sí. Este anticipo, la ley establece que es como máximo un 30%. Eso también es muy importante. Sí. A su vez, lo que es importante acá es que al momento de dar ese anticipo se solicita una garantía. Una garantía por el 100%. Y otra cosa que es necesario saber, que cuando descuento eso que yo anticipé, en cada uno de los certificados mensuales que emitimos, ahí se va a descontar proporcionalmente ese anticipo que yo ya le proporcioné. Bueno, ahora Fabi va a explicar bien lo de... Es como muy importante que tengan en cuenta, porque este monto máximo no opera en la ley de administración financiera y controles, y ya que establece que se puede hacer un anticipo. Acá pone un tope que es del 30%, ¿sí?
Y ahora vamos... Certificado de obra. Bueno, y acá entra Fabi, que es como un especialista en el tema. Bueno, la medición, certificación y pago. Primero y principal, el certificado de obra es el documento, por decir, más importante, porque va a ser el que va a habilitar para que la empresa pueda ir cobrando cada uno de los avances de obra que va teniendo. Otra cosa importante tener en cuenta es que cada certificado de obra es mensual a mes calendario. O sea, si yo empiezo una obra un 15, no es que voy a certificar de 15 a 15. El primer certificado va a contener los primeros 15 días hasta que termine el mes. ¿Ah? Lo mismo pasa con el final de obra. Si el final de obra está estipulado un día 10, se van a certificar esos últimos 10 días del mes final. Otra cosa muy importante tener en cuenta es que el certificado de obra es hasta el final, excepto el final, son todos provisorios. ¿Esto qué quiere decir? Que si cuando emite un certificado no hay ningún error que sea formal, que tenga que ver con la formalidad de la emisión del certificado, sino que tenga que ver con algunas cuestiones de valores o cuestiones que no afecten tampoco la economía de la empresa, todo eso se va a ir corrigiendo a medida que se va emitiendo el certificado. ¿Sí? Bueno, ¿qué contiene el certificado? Tiene las primeras partes importantes, tienen que ver con... ahí está, buenísimo. Esto me parece que es complicado verlo, pero... No importa, lo vas viendo por parte. Bueno, este es un certificado de obra del mes de abril. Tal cual. La primera parte tiene todos los datos que tienen que ver con la obra. Lo más importante acá a destacar es el monto total del contrato. El monto del contrato. Claro. Porque de ahí van a surgir, de acuerdo a los porcentajes, que acá no se ven muy claros, pero esta columna es la que va a determinar qué era lo que estaba previsto realizar, qué es lo que se realizó, y si hay alguna diferencia, qué es lo que va a establecer, si hay una diferencia a favor, o sea que la obra en el mes que transcurre y construye más, no pasa nada, se paga lo que certificó. Ahora, la diferencia es que si está por debajo de la línea de avance, esto va a producir que incurra en mora, que esa es la segunda parte que contiene el certificado, Ahí abajo. que es la parte de retenciones. Abajo, acá. No, abajo de todo, acá está. Abajo de la línea. Ahí. Acá. La segunda parte del certificado, bueno, la primera va a tener el contenido del monto bruto del certificado, o sea, el porcentaje de avance en relación al monto del contrato. Avancé un 10, será el 10% del monto del contrato, y acá es donde se va a descontar lo que les decía antes Marianela, el proporcional de anticipo financiero. Acá ustedes van a ver un número raro, porque yo después me di cuenta. Un certificado que tuvo aumento del contrato y eso, entonces se tuvo que recalcular el descuento de anticipo. Pero si el anticipo hubiese sido el 30%, acá ustedes van a ver el 30% y el monto del 30% del bruto. Entonces termina siendo neto este monto. ¿Tá? Luego de este monto es donde vienen las retenciones. La importante tiene que ver con el 5% del fondo de reparo. Bueno, si hablamos un poco del fondo de reparo, ¿qué significa esto? Es una garantía que se va a ir reteniendo a medida que va avanzando la obra, que es la que se va a utilizar para los vicios que pueda llegar a tener la obra. También se han utilizado en algunos casos en donde cuando finalizada la obra, la contratista no termina de cumplir, se hace una recepción provisoria donde por ahí hay muchas observaciones que las tiene que realizar. Si decide no realizarlas, se puede usar la garantía de fondo de reparo para realizarlas. Esos son los casos que hemos tenido acá particularmente. Si el contratista cumple con el 100%, se hace una recepción provisoria con el 100% o las observaciones que hay para hacer son mínimas, se le da un plazo para que las ejecute. Si no las ejecuta, lo mismo se puede usar. Si las ejecuta, ahí empieza a correr lo que se llama el plazo de garantía del fondo de reparo. En algunos casos, normalmente cuando las obras no son muy grandes, por ahí se dan 6 meses. En las obras grandes se da un año. ¿Esto qué significa? Durante ese plazo de garantía, el edificio ya está en uso del Poder Judicial. O del contratante. Del comitente. Del comitente, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Si durante el transcurso de esos 6 meses o un año empiezan a surgir algunas cuestiones que tengan que ver con vicios de la obra, se utiliza la garantía del fondo de reparo para subsanarlas. ¿Tá?
El otro punto, volvamos al certificado. Sí, ahí va. El otro punto importante del certificado en la parte de retenciones es lo que yo les había dicho. En este caso, no hubo mora. Este es el de retención. No, el certificado abajo. Sí, ahí. En este segundo lugar iría la mora en caso de que hubiese habido un desfasaje entre el avance y la curva. ¿Está? Tema importante de tener en cuenta con la multa por mora. La multa por mora es una multa que la va a ir recuperando a medida que vaya recuperando el ritmo de obra. De hecho, por ahí ustedes, bueno, no sé si van a ver algún proceso completo de obra, pero hay veces que por ahí van a ver que si en un certificado hay mora y hay una retención, por ahí en el certificado siguiente sigue habiendo mora, pero la mora se redujo y entonces hay una devolución de mora. Entonces uno decir, hay mora y le devolvemos plata. ¿Qué pasa? La mora se calcula, ¿cómo diría? Por avance acumulado. Claro, por avance acumulado. O sea, si yo tengo una mora que por una fórmula se calcula y me da 30, en 20 días, o sea, como que tuve 20 días de atraso, que en ese mes quiere decir que avancé 10 días de lo que me correspondía, y al mes siguiente recuperé un poco de horas y el atraso es de 5, se calcula siempre acumulada la mora, por eso en ese caso yo tengo que calcular la mora por 5 días, y devolver, me va a dar un monto específico que me va a ser menor al anterior, que fue el atraso de 10 días. Entonces yo le tengo que devolver, yo le tengo que retener únicamente la mora que va teniendo, que como recuperó 5 días y ahora son solo 5, por eso van a ver que van a devolver multa acá. ¿Está? Bueno, y la última parte importante tiene que ver con quienes intervienen en el certificado de obra. En el primer espacio siempre va a intervenir el subdirector de infraestructura. En el segundo, el director de obra. En algunos casos también interviene el inspector. Esto tiene que ver más que nada con quién emite el certificado. El que emite el certificado normalmente es el técnico. ¿Por qué? Porque todos estos valores porcentuales vienen de una foja de medición. Esa foja de medición es la que tiene todos los ítems que contienen los porcentajes, cada uno al 100, el monto total del contrato, y sobre la base de los avances que vaya teniendo la obra, el técnico va poniendo los porcentajes y entonces surge cuál es la certificación total. ¿Está? ¿Y por qué es importante que firme este certificado de obras, el certificado, el director, el inspector? Porque son las personas que son designadas a través de una resolución, ¿sí? Y son los que llevan adelante el control del avance de la obra, que van certificando, si van haciendo informe de servicio, ¿no? Y foja de medición, que le llaman, ¿sí? Y son los que tienen el plan de trabajo. El plan de trabajo, y son los que tienen el termómetro del avance real de la obra, ¿sí? Y la otra persona que firma, bueno, el administrador general y el contratante. La contratista. ¿Sí? Este es un documento que se emite en infraestructura, que son los que llevan hasta adelante este proceso, ¿sí? Te lo remiten hasta la G, básicamente como para que vean el proceso, ¿no? Te lo calculan en infraestructura, se lo certifican y lo mandan hasta la G para que se firme, ¿no? Y sacan una resolución. No puedo bajar esto. Sacan una resolución. Sí. Para que se me fue. Ahí está. ¿Sí? Bueno, esto es como... Y después estamos a la última parte, que esto es el capítulo 8, ¿sí? Que habla de la recepción y la conservación de las obras. Hay dos recepciones, una que es la prova y otra que es la definitiva. Que lo va a explicar NASA. Hola, buen día. Bueno, cuando la obra finaliza, nosotros tenemos dos tipos de recepciones a tener en cuenta. La provisoria, por un lado, que es la primera de todas, cumplió el plazo. Nosotros tenemos en cuenta siempre cuánto en el pliego de consideraciones complementarias nosotros tenemos establecido cuál es el plazo de obra. Cuando se empieza a acercar la fecha, nosotros ya mandamos correo a ver si la obra finalizó. Intensamente empezamos a mandar correos a infraestructura, como organismo técnico. Sí, para ver si la obra está próxima a terminar o no, para ir ya más o menos preparándonos. Y ahí, desde la subdirección, nos envían lo que es el acta de recepción provisoria.
Ahí pueden existir observaciones que no afecten la estructura, pero que sí permiten igualmente habilitar el edificio o la obra que esté. Entonces, se les puede dar un plazo establecido para que subsanen esas observaciones que han tenido. O bien puede estar perfecta la obra, si no hay observaciones, se reciben. Esas observaciones están relacionadas con quizás está terminada la obra y falta la presentación de planos, o falta que se hagan unas... Son menores. Son menores, sí, unas son correcciones, nada, no son cosas grandes, ¿no? No, así que, digamos, de que haya observaciones no inhabilita esta recepción. Exactamente. Digamos, cuando nosotros ahí lo que tenemos que hacer es un proyecto de resolución, ¿no? Para que la administradora, si en caso de ser, emite una, porque cuando está la recepción provisoria se devuelven dos garantías, la garantía de cumplimiento de contrato y la garantía de anticipo. Eso es muy Son importante. las de la apertura, cuando se firma la contrata. Muy importante. Es cuando se firma la contrata. Por lo general El son anticipo financiero y la garantía de cumplimiento del contrato. Por lo general son pólizas, entonces el comitente está abonando el seguro mes a mes, entonces les interesa bastante que devuelvamos. Y a través de una registro, de un acto administrativo, ¿sí? Se aprueba hasta esa recepción, ¿sí? Y se autoriza hasta la devolución de las garantías, ¿sí? De todas las garantías. Bien. La fecha que determina la recepción provisoria establece el inicio del plazo de garantía. Por lo general en las obras normalmente son de 180 días, digamos, está establecido en el pliego, pero hay pliegos que han sido menores. Hace poco hubo una en Zapala, fue de 90 días, es decir, puede variar, creo que una otra obra grande, un año, como dijo Javi. Sí. Es decir, eso va variando. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el plazo de garantía es estricto. Tiene que cumplirse completamente, y si es un poquito más de días, mejor, nunca menos. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues si llegan a aparecer vicios de la obra, como del normal funcionamiento, el edificio y demás, tienen que subsanarse dentro de ese plazo. Esa garantía que ya se hace referencia es al fondo de reparo, Exacto. que es lo que yo le retuve en cada certificado que fui pagando. Entonces, una vez que se produce la recepción provisoria, ahí empieza a correr el plazo para este fondo de reparo, que es la garantía por cumplimiento. Hago una aclaración. Normalmente en las obras chicas o de valor bajo dejan la retención del 5%. Pero la obra grande es el 5% por ahí de una certificación de 30 millones, a la empresa no le conviene. Entonces presenta una póliza de sustitución de fondo de reparo. ¿Tá? Se liquida separadamente. El contabilidad tiene una cuenta separada, entonces contra la presentación de la póliza hacen la devolución de lo que se le retuvo. O, en definitiva, si la presenta junto con la factura y el certificado, si bien contablemente se hace por separado, ya le liquidan sin descontarle el fondo de reparo. En la provisoria. Perdón, no estamos hablando te estoy hablando de los certificados. Cada avance de obra, ¿te acordás que yo les mostré que en las retenciones se descontaba el 5% de fondo de reparo? Bueno, lo que digo es que en obras muy grandes, como por ejemplo Ciudad Judicial, donde había certificaciones millonarias, el 5% retenerle era plata. Entonces ellos todos los meses, una opción es todos los meses, otra opción es presentar una póliza de sustitución por el 5% del monto total del contrato. Si hacen eso ya, directamente vos, si bien le retenés en el certificado, al momento de liquidar y pagar, pagás el certificado completo, sin retenerle el 5%, porque ya tienen la póliza que los cubre. Otros los negocios. Otros negocios, bueno, eso ya es más. Sí. Ahora en Neuquén pasaba que eran tan grandes los certificados, por ahí la empresa necesitaba liquidez y no esperar el plazo hasta que venza el plazo para el pago, y luego cambiaban el banco. Sí. Hacían un descuento y hacían un descuento de documentos en el banco. Eso es una cuestión que tampoco planteamos. Sí. El comitente tiene, desde el primer día siguiente al mes de certificación, o sea, certifico abril, a partir del 1 de mayo empiezan a correr los 60 días para pagar un certificado. ¿Eso qué implica? Implica generarle términos perentorios también a los inspectores de obra, porque hay que tratar de certificar el mes en los primeros 15 días, para que después queden un resto de días para hacer todo el trámite administrativo hasta que llegue a la liquidación y pago. ¿Tá?
El plazo importante son 60 días para el pago cada certificado, tanto de hora como de redeterminación. La redeterminación también corre a partir del primer día hábil. Entonces eso corre a la gente que tiene que hacer el certificado de redeterminación. O a los 60 días del primer día hábil siguiente, hábil no, al primer día siguiente, no, sí es hábil, ¿no? Siguiente al mes de... Sí, pero era hábil, sí. no me acuerdo si era hábil o era... Siguiente dice, no dice hábil. No, Tal cual. Así que ahí corren los 60 días donde tiene que moverse el circuito administrativo para que lo hagan el pago. En ese sentido es que por ahí esperar 60 días a una empresa que tiene que cobrar un certificado de 30 millones, lo negocia. Sí. Y si no pagas en 60 días, Bueno, demora. claro, La se administración va a demorar la administración. demora del pago, ¿no? Tal cual. Pero bueno, sí, se paga siempre dentro de Siempre la lo ciudad. Sí. Siempre hemos cumplido. Poder Judicial cumple. Hemos cumplido. Bueno, Javi, ¿qué documentación tiene que acompañar el certificado? Bueno, el certificado de obra, en principio, lo más importante que tiene que acompañar el certificado que emite la administración es todo lo que tiene que ver con la foja de medición primero, plan de trabajo, las curvas, que existen dos curvas, una porcentual y una en pesos, y las placas fotográficas que tienen que ver con las cosas al momento de certificar el caso. Eso por parte de la administración. Ahora, se completa el expediente del certificado de obra por parte de la contratista con todos los requisitos que establece el pliego que tienen que ver con todas las cuestiones que sean de cargas sociales, como el formulario 931, que está pago, normalmente se pide el del mes anterior, el del mes de certificación, por más que esté transcurriendo. Sí. Los recibos de haberes, claro, los recibos de haberes de las quincenas, esto también siempre fue un tema, porque si ellos empiezan a presentar la documentación, normalmente todos los recibos de la segunda quincena del mes es muy raro que los tengan. Entonces siempre se pide cruzado. La primera quincena del mes de certificación y la segunda de la anterior. ¿Ah? Para que tengas el mes completo. Bueno, Y la nómina. La nómina, tal Lo cual. seguro. Tiene que tener la nómina de ART, el personal afectado a la obra Claro. para que nosotros podamos corroborar los recibos de sueldo. Para hacer ese Porque cruce. por ahí tienen Estos muchas son bajas. personal, esta es la RT. Tal cual. Sobre Y todo estos porque son los empresas recibos. grandes tienen un listado de personal de 80 personas, porque las 80 personas la obran en distintas obras. Entonces a nosotros nos tienen que presentar el personal que trabaja en nuestra obra y nosotros poder corroborar los recibos de haberes, la nómina de RT, que estén todos adentro. Y lo que hacen si te mandan el 931, te lo listan y te lo mandan. Y vos sos que controlás porque no se toma ese trabajo. Auditoría. Ustedes los hacen, creo que. Nosotros, Sí, los hacen y también la auditoría. Ya no. En infraestructura, lo primero que tenemos que corroborar es que la documentación esté completa. Y auditoría interna. Después auditoría cuando ya el cliente fue respondedor. Normalmente toda esa documentación se pide cuando ya te presenta la factura, que generalmente te presenta la factura con toda la documentación. Sí, hay dos garantías también que faltan ahí, que es la de la RT, y también en el caso que ellos tengan maquinarias, también la garantía de equipos, y también hay otra, que es la de incendio y otra de responsabilidad civil. Esas son las garantías y eso se controla. ¿Qué pasa? Nosotros lo que necesitamos es que nos manden el certificado, no solo de la póliza, sino también que se está pagando en términos. Porque muchas veces yo lo puedo tener, pero nunca lo pagué. Esa es otra cuestión. Sí. La responsabilidad civil también se estila en obras grandes, donde el inspector y si hay algún sobrestante también, que es una tercera persona de la administración que está en el control de la obra, sobre todo cuando hay interior, obras en el interior, tanto inspector como director y sobrestante en obras grandes tienen que estar incluidos en la póliza de responsabilidad civil también, que lo paga la contratista. Bueno, y la última etapa es la recepción definitiva. Cumplido el plazo de garantía, se envía un correo a la subdirección para que envíe si está la recepción definitiva. Ellos lo que hacen es enviar el acta y nosotros hacemos el proyecto de acto administrativo para recibir la obra. Esto lo que conlleva es la devolución del fondo de reparo. Si no hubieron vicios durante todo el periodo, no se utilizó por ocultos, fallas y demás, se procede a la devolución del fondo de reparo. Eso también es muy importante. En esta última instancia,
lo que se devuelve es que es el fondo de reparo, ¿sí? O la garantía que dijo el... Es que es, por eso, o sea, depende, vos devolvés el fondo de reparo. Si lo retuviste y nadie te presentó póliza, le tenés que devolver la plata. Y si no, la póliza, si la sustituyó, se devuelve la póliza. Ah, me están moviendo. Ahí está. Así que Bueno, esto es lo que conlleva. Nosotros ahí le consultamos a Contaduría por lo general para que nos informen cuánto es el monto que han retenido, que tienen registrado. Ahí. Bueno, y el procedimiento a grandes rasgos y la confección de los pliegos y la determinación del presupuesto de la obra, la redacción de los pliegos de los generales, los particulares, los de obra menores, los de asociaciones técnicas, lo hace la subdirección de infraestructura. Ellos remiten todos esos antecedentes y el Departamento de Compras y Contrataciones sí es el que se encarga de impulsar estas contrataciones, ¿sí? Hace las publicaciones que correspondan, las invitaciones, hace el acto de apertura de sobres, de la comisión de preadjudicación, ¿sí? Bueno, y el proyecto de acto administrativo para la adjudicación y todos los controles y las notificaciones y los requerimientos que se den en todo ese proceso. Y concomitante, y después que se adjudica, el Departamento de Auditoría Interna es el que lleva adelante el control respecto a las certificaciones, a los avances de obra, a la redeterminación de precios y a toda la documentación. En el medio está el asesor que va controlando todo, que esté todo bien. En la realidad que en el marco de todas las compras, las de obras públicas se representan un porcentaje muy bajo. Estamos hablando en promedio, un 4% de todas las contrataciones son de la 687. Que parecen pocas, pero son muy complejas, ¿sí? Llevan mucho tiempo, mucho análisis, ida y vuelta con los pliegos y bueno, nada, pero... ¿Cuáles tenemos en marcha ahora? La que tenemos en marcha, que la tengo acá para mostrar, es la de la construcción de la planta baja del juzgado de Plotier, que es una de las pocas que han habido que han caído como licitación privada. ¿Sí? Acá le muestro algunos documentos. Dentro de la documentación que manda esta infraestructura, manda, aparte de los pliegos, manda. No sé si se ve bien, ¿sí? Manda. ¿Sí? ¿Se ve chiquito? Esto, ahí. Ah, bien. Manda esta planilla que es la de cómputos y presupuesto oficial, ¿sí? Que está relacionado con lo que les decía ya al principio. Está en total por rubro y los porcentajes de incidencia que son los que van usando hasta el momento de la redeterminación de los certificados. Esto es el cómputo y presupuesto oficial. Esta fue una obra con un presupuesto oficial de... Gaby, para que tengan una idea de la magnitud, esta obra tenía un presupuesto oficial de 907 millones de pesos y va a terminar siendo adjudicada en 1.070 millones de pesos. O sea, es la obra más importante que tenemos. Es una de las más importantes. Como privada. Perdón, como privada. Bueno, este es el pliego... del régimen de obra. Este es el pliego de disposiciones y complementarias que marca básicamente algunos aspectos muy fundamentales, como el objeto, como el presupuesto oficial, y fíjense en la garantía por, bueno, esto está mal, es del 1% del monto del presupuesto oficial, ¿sí? Habla de lo que es el replanteo, más que nada para que tengan un conocimiento, aunque sea de los pliegos, ¿sí? Estos son los pliegos de condiciones generales para la contratación. Y, bueno, este es el acta de apertura de sobres de la contratación que les comentaba Julio. Recibimos 3 propuestas, ¿sí? Se procedió hasta el rechazo de una de las ofertas en el acto de apertura de sobre, ¿sí? Y pasaron a la próxima instancia 2 propuestas, que es una la de CGA y la otra es la de Vista. Claro, ¿sí? Ese momento fue un momento muy particular. Hubo un problema. En realidad, es una aclaración que vamos a tener que hacer en los pliegos, porque hay un requisito de inscripción en el Consejo de Obras Públicas cuando supera el monto de contratación directa de obras públicas. Pero cuando no lo supera, basta que tenga la inscripción en el padrón de proveedores. O sea,
hay que entender eso, que puede venir en una contratación directa de obras públicas, puede venir un inscripto en el padrón de proveedores, no hace falta que esté inscrito en el registro de obra pública. Exacto. Pero además, lo que exige la ley para presentarse en una privada, en una pública, dentro del régimen de obras públicas, le exige un certificado, una habilitación para contratar. Es un certificado que emite el Consejo de Obras Públicas, donde dice que ese contratista está habilitado para participar de esta obra pública. O sea, es específico para la obra pública que se está licitando. Es que se está licitando. Si estoy buscándolo, Eso es porque previamente tenemos que informar la obra que se va a realizar al Consejo. Entonces ellos ya tienen todos los datos y en base a la evaluación que hacen del proveedor le emiten la habilitación. Este es el certificado, ¿sí? que presentó la firma VICA, ¿sí? En la cual si está declarando la obra, ¿no? Con el monto del presupuesto oficial, con el plazo de obra, con las especialidades, ¿sí? Y esta muestra la capacidad técnica, ¿sí? Que es de 931 millones. Y recuerde que el monto del presupuesto oficial era de 907, o sea que está en condiciones, ¿sí? ¿Tenemos un certificado de inscripción? Anterior, a ver. ¿En la hoja anterior? Sí. A ver. Y este es el certificado de inscripción. Ese es como esta en general. Sí, Claro. obvio. Sí. La inscripción es general y la habilitación es particular por la obra. Claro. Sí, Elías. No, por ahí un comentario nomás, porque Sí. está bueno, uno cuando entiende la lógica de por qué está eso, sabe por qué está. Sí. Ese certificado se emite porque, por ejemplo, una empresa contratista puede estar haciendo varias obras en la provincia. Entonces, cada empresa tiene una capacidad técnica operativa. Esa capacidad técnica operativa, a medida que yo voy suscribiendo contratos con diferentes comités, la voy agotando. Es como que tengo un crédito. Exacto. Y voy agotando ese crédito en función de los contratos de obra pública que tenga y a la vez por rubro de obra, arquitectura, ingeniería. Sí. Entonces, cuando uno se inscribe en el Consejo de Constructores, presenta los estados contables y aparte todos los antecedentes de obras que ha tenido y que tienen contrato en vigencia. Entonces, eso te tira a la situación del momento. Y para una empresa que tiene 10 contratos de obra con la provincia, hasta va a estar complicada su capacidad técnica. Para si quiere presentar encima hacer esta obra, no le va a dar la capacidad porque el equipamiento, los bienes de uso que tiene, todos son nosotros. Claro. Gracias. Y para el comitente esta información es muy importante porque el organismo técnico se te está certificando de cuál es la capacidad que tiene la empresa para impulsar esta obra. Y en uno de los decretos del Consejo de Obras Públicas, esto obliga hasta el adjudicatario que una vez que está resuelta, de que se informe de esta obra para que la incorporen en el cómputo en el que llevan ellos. Claro, ahí se ve lo que dice Elías, ¿vieron donde dice capacidad técnica? A ver. 931 millones. Acá. Ahí se nota que supera la capacidad técnica de la obra nuestra. En el certificado de inscripción están los ítems por rubros, ¿no? Sí, para arquitectura tanto, para obras de arte, para redes, para saneamiento. Y también para esta obra en particular, como tuvimos una comisión de que no se quedó solamente con esto, sino que fue analizando un montón de cosas, hicimos este análisis que está bueno. A ver, no, este no era precisamente. Que no tiene Excel acá. Oh. Pero no dice la hora. Esa es tu máquina. Esa es tu máquina. Ah, bien. Tengo Excel. Debes tener un montón de cosas abiertas. Oh, Excel. Mira lo que es eso. Mientras le aclaro algo más con el tema de la recepción Mira provisoria. lo que- La recepción provisoria, le habíamos dicho que podía tener algunas observaciones. Los trabajos tienen determinada magnitud, en realidad ya no se emite la recepción provisoria. ¿Tá? Se puede empezar a tramitar algún plazo de ampliación o algo, pero tienen que ser observaciones chiquitas, que permitan habilitar el uso del edificio mientras subsanan. Otra cuestión que tampoco dijimos, pero que en Obras Grandes se ha dado, de hecho se dio en Ciudad Judicial, son las recepciones provisorias parciales.
Si la obra es muy grande y la urgencia amerita que se tenga que empezar a habilitar un edificio, se puede emitir una recepción provisoria parcial por determinada zona, o en este caso, como fue Fiscalía, que fue la primera que se habilitó, el edificio de Fiscalía, mientras se sigue con el avance de obra de fuero penal. Fabi, si yo tengo multas, ponele en eso. Tengo una obra completa. Sí. Una parte terminé, pero la otra estoy en demorado. Bueno, ahí ya ¿Cómo pasamos hacemos? a otra cuestión. Sí. Una cosa es la multa, que no hablamos de la segunda multa, que es la más importante, porque es la que no se devuelve. Ya es multa por incumplimiento de contrato. Si yo llega el día último que tengo estipulado en el plazo de obra y no llegué al 100%, ya no es más mora, ya empieza a ser incumplimiento de contrato. Esa multa también tiene una fórmula de cálculo, pero tiene muy importante diferencia, es que no se devuelve. Pues yo ya no tengo la posibilidad de recuperar. No. Excepto que en el medio, que ha sucedido varias veces, es que cuando ya están por llegar al final de obra y saben que no llegan, empiezan a tramitar justificadamente una ampliación de plazo, que normalmente esas de último momento o así, normalmente no llevan aumento de contrato, porque en realidad es una cuestión de que tienen que seguir para terminar la obra, no que van a hacer agregar cosas. Claro, exacto. Fabi, una cosa, en el caso que yo hice la recepción provisoria Sí. y yo tengo un incumplimiento en la obra. Es que no haces la resolución provisoria. No, pero tengo un incumplimiento que sí se puede habilitar la obra, pero hay cosas que quedan pendientes. Bueno. Una observación. En el caso, ¿viste? Cuando yo hago esas observaciones menores, por ejemplo, cumplimiento de plazo, si yo ¿qué pasa? Llego a la fecha de la recepción definitiva y no cumplió, aplico el fondo de reparo. Sí, o sea, claro, es eso. Ahí tenés las dos cuestiones para aplicar. Porque tenés la póliza de cumplimiento de contrato, eso también la podés ejecutar. No, pero vos ya la devolviste. Y yo ya terminé la recepción provisoria. No, por eso te digo que no emitís la recepción provisoria, hasta tanto no ejecutes la... Que resolvés eso, con el fondo de reparo y después la recepción. Vos la provisoria la podés emitir en tanto y en cuanto las observaciones sean mínimas y sepas que eso lo podés cubrir, sobre todo con el fondo de reparo. Sí, pero si tengo algo mínimo y no me lo cumplen, voy con el fondo de reparo. No, sí, vas con el fondo de reparo. Incluso normalmente lo que hacen en esos casos se ejecuta por terceros, y se hace frente con el fondo de reparo. Bueno, que para o con créditos que tenga pendiente la propiedad. Realmente, si vos tuviste 60 días para pagarle el último certificado de redeterminación, es muy probable que tenga un crédito. Listo, perfecto. Bueno, que para esta obra lo que se hizo fue la comisión de preadjudicación hizo un análisis, ¿sí? En la cual se parte del presupuesto oficial, que era base mayo, ¿no? Se va discutiendo mucho, era base mayo, y se actualizó por el índice del costo de la construcción, por el ICC que publicaste el INDEC, y se lo actualizó hasta el mes de septiembre, que es el mes en el que se presentó el de la propuesta, ¿no? Para que sea comparable. Y se llegó que el presupuesto oficial, si se ha actualizado a base de septiembre, quedaba en 991 millones. Y se calculó el precio por metro en pesos y en dólares. Y se comparó con la oferta, que es de 1070, ¿sí? Que el precio base de esta oferta será el mes de septiembre. Y se determinó que hay una diferencia de un 8,5, ¿sí? Entre el presupuesto oficial está actualizado y la oferta de la firma Vica. Esto está razonable, competitivo. ¿sí? La otra oferta es menor, Javier, pero bueno. La otra oferta sí y la desestimó de la comisión por la falta del certificado de habilitación para licitar. ¿Sí? Así que la que prosperó fue la firma Vica. Esta es una de las contrataciones más grandes en lo que es obras públicas que hemos hecho en los últimos años. Así que, nada, bueno, eso. Espero que les haya gustado. Es una ley media... Mario, ¿querías acotar algo que nos haya faltado? Vos que sos del organismo técnico, que siempre estás en el director de obra, como... Sí. Está todo incluido también. Después hay muchos detalles que son muy específicos y técnicos, pero no, está perfecto. Bueno, gracias. Cuando te vi, dije, ¿cómo vino Mario? Eso iba a preguntar yo, que son los certificados de la organización. Justo te le iba a decir, ya que lo iba a decir, que por lo menos la redeterminación. ¿Tenías un modelo de certificado de redeterminación? A ver. Sí,
¿Es la que estaba en la presentación? Para ver. Yo te había mandado el de obra y el de determinación de ese certificado. Oh, sí, ese no lo puse. ¿No lo subiste? Ahora si me lo mandaste por mail, ¿no? Sí. Y estoy en mi máquina. ¿Qué tiene? A ver qué tenemos ahora, mirá. Ese calendario. Al rojo vivo. Al rojo vivo. Disculpen la informalidad, pero lo hubo. Acá está. Es este. ¿Ahí se ve bien? Sí. Este es un certificado de obra, ¿sí? De redeterminación de precios. Este es el de determinación del certificado que vimos anteriormente. Bueno, ¿qué se hace acá? En primera medida también va el importe bruto del certificado. Después se descuenta el proporcional del anticipo financiero y queda el neto. En unas planillas específicas que existen, que se arman ya de acuerdo al pliego. En el pliego ya se negocia con la contratista cuáles van a ser los ítems que van a ser susceptibles de usar al momento de hacer la determinación de precio. Normalmente, generalmente siempre está el rubro mano de obra, siempre está el rubro gastos generales, y después en lo que hace al determinado tipo de obra que sea, puede llegar a haber alguna maquinaria o no, como alguna retroexcavadora o algo así. Y después algunos ítems que tienen que ver ya con los productos que más usás, cemento. Esos son los rubros que vos vas a tener en cuenta al momento de calcular la determinación de precio. Estos son los rubros, ¿Cómo? ¿sí? Tal cual. Esto es de otras, igual, pero para que tengan... Sí, no, igual, acá están todos. Acá están todos. Acá están Hay un todos. cuadrito donde dice. Las obras que normalmente de la tenemos determinación. son mano de obra, gastos generales y algunos productos terminan siendo 6, 7 índices. En Ciudad Judicial teníamos 2 planillas y eran 54. Está, 54, ¿no? ¿Te acordás vos, Mario? No. Eso lo estoy dando corto, ¿verdad? Perdón, Javier, Bueno, sí. No todos los Ahí contratos, está. o sea, el concepto, ¿por qué redeterminamos precios? Bien. O lo pactamos siempre, no lo pactamos, Bien. para que sepan en general. más o Bueno, menos. la redeterminación en realidad es un método que se creó cuando... A ver, yo no me acuerdo bien, creo que era la época de Cavallo. El tema de la indexación. Cuando se prohíbe la indexación, ¿qué pasó? Los contratos de obra pública se vieron un montón afectados porque en el transcurso de un contrato de 2 años, sobre todo en un país como Argentina, empezar una obra hoy y que vaya transcurriendo 2 años, el valor de la obra quedaba. Entonces se genera esto que se llama redeterminación de precios de saldo del El contrato, saldo de obra. que lo que tiene es esto, como lo que vos vas ajustando es lo que todavía te falta ejecutar, no es una indexación. Una indexación significa directamente el certificado de obra, yo ajustarlo en ese momento y aplicarle un índice específico. Esto como se hace en virtud del saldo del contrato, es el método que se empezó a utilizar para poder no vulnerar la economía, la curva económica y financiera de las empresas contratistas de obra pública. Bueno, ¿qué pasa? Han ido variando las cuestiones que tienen que ver con redeterminación de precios, sobre todo de acuerdo a los momentos inflacionarios que tenemos acá en el país. A nivel nacional, normalmente tenían siempre la aplicación de que cuando los coeficientes superen los índices que vos calculás, estos que dije que tomás para hacer la redeterminación, respecto del mes anterior o de los meses anteriores, porque se va acumulando, superen el 10%, aplicás la redeterminación ahí. En la provincia se usa el 5%. En épocas muy complicadas se usaba el 2%. Y en ultras complicadas, un porcentaje. O sea, había modificación de índices y se aplicaba la redeterminación. ¿Por qué digo que es acumulada? En este caso, que en provincia se está usando el 5%. Si yo de un mes a otro tengo un 3%, no voy a generar el aumento del contrato, sino que voy a aplicar, se redetermina igual el certificado, pero con el coeficiente que hice el mes pasado. ¿Tá? Se va manteniendo hasta que cuando yo al mes que llegue con el cálculo de los índices a superar el 5% de diferencia respecto de lo anterior, que se va acumulando,
ahí es donde se genera el nuevo porcentaje de redeterminación, donde se genera el nuevo aumento del contrato, que el aumento está dado sobre el saldo del contrato, por eso no es indexación, y se genera lo que es la adenda. ¿Tá? Las adendas al contrato son todos estos aumentos que se van a ir generando cuando yo vaya superando más del 5% del aumento de los índices que me dieron en el cálculo de determinación. Es complejo, o sea, Sí, es sí, una por eso no están en y hay un método. No, bueno, sí, No, también. Una aclaración, esto es una aclaración que por lo que acabaste de decir. El certificado, vos pones el monto actualizado de la obra. El monto actualizado de la obra es a valores bases. No se pone el monto de las adendas ahí, de las redeterminaciones. No, tal cual. Porque si no hay distorsión del cálculo. Siempre, que siempre te da valores Es valor base, sí. ¿sí? Y esta es la planilla que forma parte del pliego, del valor original de la obra. Es el valor donde arrancó la obra. El valor por el monto por el que arrancó la obra. Guarda que el valor base no es el mismo que el valor original. Porque si yo en algún momento tuve un aumento de contrato, Bueno, ese aumento de contrato no se calcula el valor de hoy. ¿Verdad? Siempre es a valores de origen. Entonces me va a aumentar ese monto original de contrato. ¿Verdad? Y los aumentos de contrato, sí, bueno, son excepciones, pero están previstas. Esto es algo más complejo. Esto es más complejo. Sí, No va a entrar en el examen. No, era... Bueno, y esta es la planilla para la redeterminación de precios. Esta es la No, porque hay planilla, muchas cosas que hay que ver, hay que entenderlo mucho, ¿no? es una planilla Es de... difícil de explicar, se necesita un caso práctico. Esta es la planilla de la redeterminación de precios que forma parte del pliego de disposiciones complementarias en el que muestra cuáles son los porcentajes si que corresponden a materiales, mano de obra, equipos, subcontratos, ¿sí? Sí, a subcontratos, que suma el 100. ¿Sí? Y esto es lo que se tiene en cuenta para los procesos de redeterminación de precios. Estos son los títulos generales. Sí. Acá está el desglose. Si no veo bien ahí abajo. Bueno, acá está mano de obra, Ahí acá está. está equipo, que está dividido en subcontratos, título también, y acá sí dice también. Gastos. También dice equipo. Y El posibles. equipo de este no tiene ninguna división Sí, de materiales. sí. Y bueno, y creo que ya estamos en hora. Ya estamos en hora. Acá Sí. tengo una pregunta de mí. Sí. Henry Pacheco pregunta. Dice, buen día, ¿existe un plazo de gracia en caso de que la demora en la entrega no sea atribuible a la empresa? Ejemplo, caso pandemia u otro caso de fuerza mayor. ¿Se hace cargo de la garantía presentada o se hace una adenda Sí. modificando los plazos? No. Se saca una resolución, pasa mucho en el interior, sobre todo en épocas invernales, va a hacer algo claro. Acá en Cutralcó nomás. Bueno, acá también, sí. Donde se interrumpe el plazo de obra. Directamente se paraliza. Se hace una resolución y se dice, bueno, en virtud de las inclemencias climáticas y todo lo que sea, la obra se paraliza a tal fecha y se reanuda en otra. Entonces continúa el plazo de obra. Con el tema Claro, volcán, el tema del volcán también en Villa. o cuestiones por el extraordinarias. clima, por la temporada de invierno. Es decir, la realidad es que el artículo 12, ¿no? El artículo 12 o el 14, si te prevé, si da la posibilidad que se haga una ampliación de plazos y de monto, ¿no? ¿No salió por resolución? ¿O por...? Eso en realidad, sí, Pero lo depende saca, del monto de la obra y No. autorización. de la que autoriza, eso es la autoridad que estaba facultada para autorizar y aprobar esa obra. Esta relación, si se aprobó el acuerdo, se va a resolución, en el caso de la ampliación del monto, es por cuestiones que son excepcionales y justificadas, y no puedes exceder el 50% del monto de la obra, ¿sí? Y siempre que pasan esas cosas es 49,99, como... Bueno, puede haber incluso una paralización por el no pago a la contratista. Nosotros estuvimos cerca de tenerla, se terminó negociando con Riva. Riva es quien hizo la ciudad judicial. ¿Qué pasó? Nosotros, esa obra se pagaba de dos maneras, o sea, había dos pagadores. Nosotros teníamos que pagar el monto total del anticipo y las certificaciones de obra hasta llegar al 50% del monto del contrato, que no es el 50% de obra. No. Nosotros ya habíamos pagado el anticipo. Ponele que nosotros teníamos que hacer, creo que hicimos 18 certificados, una cosa así, llegamos a hacer,
Y ahí terminamos de pagar nosotros. A partir de ahí tenía que empezar a pagar el ejecutivo. Un año y medio tuvo para pagar el primer certificado emitido que le correspondía. Entonces ya estaba, más allá de que tenía espalda la empresa, nos planteó esta cuestión a nosotros y en una reunión gigante resolvieron poner el básico de volvernos a trabajar y avance la obra, que avanzaba a nada, obviamente a cambio de que no se le cobre multa, porque no iba a avanzar al mismo ritmo que tenía que avanzar. De hecho, no se le iba a cobrar multa, porque ni siquiera estaba cobrando. Y salió un Entonces, tal cual. Así que, pero se puede llegar a dar el caso. O sea, si ellos se ponían duros en no avanzar, se tenía que paralizar la obra. Sí, para repasar para el cierre, que es muy importante, para que tengan en cuenta si en función del próximo examen, a lo que hay que prestar esta atención es al concepto tal de obras públicas, cuáles son los requisitos ¿sí? Más importantes, de cuáles son los sistemas, ¿sí? Y cuál es el que usamos. Bueno, montos, esto es una referencia, no se van a aprender eso. Después otra cosa, con la garantía de oferta, con los porcentajes de dónde es que se saca, el porcentaje garantía de contrato, qué es el anticipo y cuál es el monto, si hay un monto tope o no, y con respecto a las recepciones, qué tipo de recepciones hay y qué implica cada una de ellas, ¿sí? Y qué se devuelve con una y qué se devuelve con otra. Eso es como lo más importante, ¿sí? De lo que se va a plantear para el próximo examen. Así que bueno, muchas gracias a todos. Acá hay otra pregunta. Julio. No, mencionar el circuito que se aprobó. No, eso. Simplemente mencionarlo para que... Hay un circuito, sí, hay un circuito administrativo que hizo el Departamento de Auditoría junto con Compre y la Subdirección de Infraestructura en su momento también ahí intervenía. Eso es a simple hecho que puedan ver y leer cómo va el circuito, de dónde sale la documentación, y también lo que tiene ese circuito, que también lo pusimos, es para que ustedes puedan ver los puntos de control, es la documentación que se tiene que presentar, están las garantías, es todo lo que fuimos nombrando. Está la parte de la redeterminación, que en ese caso no es necesario que lo vean, sáltenlo, pero bueno, también tiene esto de la recepción provisoria y definitiva. Así que no, por ahí no hay que saberlo, pero sí para mí es una guía y es un material de lectura que les va a ayudar más que nada a sentarse y poder ver bien lo que te dice la ley como bajada, los puntos de control. Esto es lo que necesito para cada cosa. Sí. Así que bueno, no. Sí, está bueno porque es didáctico, es práctico y explica todo el procedimiento. No les vamos a preguntar, a ver, ¿a dónde va? Está la resolución, es una resolución y en el anexo 1 está todo el circuito. Sí, de que va a estar ahí subido en el... Sí, respecto a eso quiero aclarar que ese circuito fue aprobado por la Administración General en el momento que estaba el expediente papel. Sí. Los procedimientos, a nivel de control es lo mismo. Lo que sí se modifica, capaz que ustedes vean, es que antes era, la actuación va de un lugar a otro y ahora es todo por sistema. Entonces, pero en eso no cambia. La esencia del circuito no cambia. Así que bueno. ¿Querés? Acá sí hay una pregunta en el MIT. Edgar Velázquez pregunte, ¿existe algún tipo de contratación donde el contratista se ajuste al precio fijado en vez de que ellos presenten su propia oferta? Sí, hubo una contratación hasta hace poco que fue la de Plaza Winkle, que fue el presupuesto oficial era de 113 y una de las ofertas fue de 113 millones. Sí. Raro, pero pasó. No han pasado cosas muy raras.